Los huesos de la cara se dividen en huesos pares y en huesos impares. De estos huesos pares vamos a revisar cuáles son pares. En primer término, los huesos propios de la nariz, los dos maxilares, los dos cigomáticos o malares, los dos unguis o lagrimales, los dos cornetes inferiores o conchas y finalmente los dos palatinos. Los huesos impares corresponderían un vómer y un maxilar inferior. De este modo vamos a ir estudiando en primer término a dos huesos que forman el macizo facial y que se llama el hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior es el más amplio o más grande en cuanto a tamaño, pero debemos decir que también es el más frágil porque está conformado por láminas muy delgadas. Solamente la parte más resistente pareciera que corresponde allá en el borde inferior de este hueso, que corresponde a la aplicación que tienen los dientes o las piezas dentarias en este borde inferior, formando una articulación que se conoce con el nombre de gonfosis. Muy bien, el maxilar superior va a tener dos caras para su estudio. La cara externa, las dos caras, una derecha y otra izquierda, y la cara interna. Esa cara interna va a formar parte de la mayor parte de aquello que se conoce con el nombre de fosas nasales. Muy bien, la cara externa. La cara externa parece un cuadrilátero y por lo tanto vamos a encontrar allá los bordes que se dividen en un borde interno, un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior para la aplicación de los dientes y un borde orbitario o superior. De ese modo vamos a ir describiendo cada una de estas porciones. El borde que está en la parte interna cerca de la línea media va a formar el orificio de las fosas nasales, pero para que tome esta forma piramidal necesitamos la presencia de los huesos propios de la nariz. Estos dos huesos propios de la nariz se van a insertar en el borde anterior de la apófisis ascendente del maxilar superior. Por detrás de este borde, en la rama que hemos citado, la fosa ascendente, va a insertarse o va a articularse el hueso lagrimal o hueso unguis. Por detrás de este borde posterior del hueso lagrimal vamos a encontrar aquello que se conoce con el nombre de el hueso plano del etmoides. Bien, de este modo estamos hablando de este borde que corresponde a la parte que vamos a encontrar un conducto lágrimo-muco-nasal. Este conducto, así llamado, tiene dos bordes. El borde posterior está formado por el ala de este hueso llamado lagrimal o unguis y el borde anterior está formado por el borde saliente que tiene la apófisis maxilar ascendente.
Más hacia abajo, estos dos bordes se van a unir en un conducto y a este conducto va a tomar hacia abajo contacto con la apófisis lagrimal del hueso llamado cornete inferior. De ese modo, entonces, está integrado este conducto lágrimo-muco-nasal. Las lágrimas van a gotear hacia esta apófisis lagrimal del hueso o concha inferior y nosotros recibimos las lágrimas en las fosas nasales. Bien, el borde posterior vamos a tener en cuenta la presencia de un hueso importante que es el pómulo o el malar, que se va a articular con la apófisis piramidal de este hueso llamado maxilar superior. En la cara anterior vamos a encontrar una serie de elementos anatómicos y entre ellos encontramos primero en esta cara ese orificio que es el orificio conocido con el nombre del orificio infraorbitario o suborbitario. Este orificio va a servir para el paso del nervio maxilar superior, rama del nervio trigémino o quinto par. En el espesor de la tabla del hueso maxilar superior va a dividirse en unas ramas muy finitas que van a ir a terminar en cada alveolo dentario y para cada pieza dentaria va a ofrecer la cantidad de nervios que necesita para cada raíz. Y allá nosotros vamos a encontrar algunas piezas dentarias que pueden tener 3 raíces, otras piezas dentarias más anteriores 2 raíces y finalmente las más anteriores una sola raíz. En esta cara externa vamos a encontrar una excavación que está alojada por un músculo o se aloja ahí en un músculo. Se llama la fosa mirtiforme. Ahí estará el músculo de la mímica facial que se conoce con el nombre de músculo mirtiforme. Pero así como hay una excavación, vamos a encontrar también una prominencia bastante notoria y que corresponde al diente canino. Y de ese modo nosotros vamos a hablar de que esta raíz del canino va a formar una saliente que se conoce con el nombre de prominencia canina. Debemos recordar que esta pieza dentaria llamada del canino, pues la raíz puede llegar a tener contacto con el piso o suelo de una cavidad que es la cavidad que está ocupando la mayor parte de este hueso maxilar superior y se conoce con el nombre del seno maxilar superior o también llamado antro de Igmoro. De ese modo, esta pieza dentaria puede provocar infecciones dentro del seno maxilar si la raíz estuviese en malas condiciones, la raíz de esta pieza llamada canino. En este borde inferior de esta porción del hueso llamado maxilar superior encontramos el borde inferior o alveolar. En este borde inferior alveolar se van a implantar todas las piezas dentarias a cada lado y nosotros vemos que las piezas dentarias están bien firmes y fijadas a través de una articulación llamada gonfosis. Ahora vamos a ver la cara interna de este hueso maxilar superior.
Y para ver tenemos que hacer que algunos huesos que están articulados con esta pieza importante, pues tenemos que desarticular para tener un poco de espacio y ver que en la parte más o menos media de la cara interna está la apófisis palatina del maxilar superior. Es una lámina horizontal que, uniéndose con el del otro lado, van a formar aquello que nosotros conocemos con el nombre de paladar óseo. Bien, esta lámina puede en el desarrollo tener una serie de dificultades ante la presencia de un labio leporino, ya sea complicado para que tenga el labio superior una hendidura y a su vez esté también dañada la parte ósea, el paladar óseo o la lámina horizontal del maxilar superior. En la parte anterior vamos a encontrar un conducto, el conducto llamado dentario anterior, por el que va a pasar una arteria del mismo nombre. Esta es la porción de este conducto, pero en forma de un canal, porque estamos viendo un solo lado del hueso. Entonces, en este conducto palatino anterior también se nombra a la arteria palatina anterior, que es la que va a circular en este lugar.